Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Una expresión muy conocida, como muchas que vienen del manual de instrucciones y que se utilizan en cualquier parte del mundo en la vida cotidiana, ¿verdad? Llora más que una Magdalena, por ejemplo. A César lo que es del César, ¿cierto? Me diste el beso de Judas. El mundo, a pesar de no profundizar en el conocimiento de Dios en su vida cotidiana, vive lo que es la poderosa esencia de la palabra de Dios, del manual de instrucciones. Así es, cuando colocamos la fecha antes y después de Cristo. Cristo, sin disparar un cartucho, sin armar una revolución, en unos pocos años logró crear lo que las universidades, lo que la academia de lejos podría soñar, y es la transformación del ser. Algo similar está pasando hoy. Las grandes escuelas de administración, de liderazgo, de psiquiatría, de psicología, están formando, de ingeniería, están formando gigantes en el conocimiento, pero niños en la emocionalidad, pequeños. Los gimnasios están formando hombres con músculos fuertes, pero frágiles por dentro, con emociones que fluctúan. Estamos siguiendo al administrador de gerencia de vida integral que se llama Jesús el Cristo, el que ya desde que muere en la cruz nos entregó el tetelestai, que significa pagado totalmente. No tienes deudas, ¿cómo les parece? Él las ha pagado totalmente. Cada vez que entiendo esto me lleno de gozo y me lleno de alegría, y le agradezco a Dios porque nos ha dotado de sentido y de significado. Ha hecho que nuestra vida realmente cuente, que al final es uno de los significados más sencillos para esas palabras grandilocuentes: sentido, propósito y significado. La mejor forma de definirla es que nuestra vida cuente, el significante, que haya tenido una valía. Así es, queridos amigos. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta. ¿Quién es este que el mar le obedece? ¿Quién es este que multiplica el vino? ¿Quién es este? Jamás hombre en la historia ha hablado como este. Jesús es la imagen del Dios invisible. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o como lo escribe el apóstol Pablo a la carta de la iglesia a los Colosas, que es el tema que creo que vamos a estar compartiendo el domingo, que se nos quedó de hace 8 días. ¿Quién es Jesús? Bueno, esa pregunta la hizo Pilato. ¿Qué es la verdad? Bueno, la verdad no es una definición. La definición no es un concepto, no es un tratado, no es una tesis. La verdad tiene nombre propio y se llama Jesús el Cristo. ¿Por qué lo pronunciamos así? Porque es la forma más precisa. Cuando decimos Jesucristo, no es tan correcto. Le decimos Jesús el Cristo o Jesús Cristo. Es la manera más correcta, ¿verdad? El Salvador ungido significa esa expresión, porque Jesús en el original significa salvación. Más profundo, Yahweh es salvación y Cristo es ungido. Así que el Salvador ungido. ¿Pero Salvador de quién? Me preguntaba un amigo ayer. Eso lo estaremos viendo en su momento preciso. Recuerden que somos la iglesia que aprende constantemente, porque era lo que Jesús quería: una generación de pensadores, de cuestionadores, no de seguidores que estuviéramos detrás de alguien siguiendo las creencias de un hombre. Nosotros seguimos a Cristo. Él es nuestro pastor de pastores. Él es nuestro rey de reyes y señor de señores. Y es muy probable que esté pasando algo a nivel internacional, a nivel mundial, y es que todavía, como Job, quizás no nos hemos acercado para decir que vemos a Dios en su plenitud, como lo expresó Job, como lo expresó en su momento. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Quiero decirles que si tú has aceptado a Cristo como tu Adonai, te has convertido en un embajador del reino de los cielos, con credenciales, con poder, con una embajada, con una cantidad de virtudes, para llevar esperanza a las familias que están perdidas, a los jóvenes que están en las drogas, a las jovencitas que perdieron su identidad por querer agradar a un mundo. Él lo llena todo, Él llena nuestros vacíos. Podemos levantarnos a las 3, 4 de la mañana o quedarnos a esa hora a las 3 y 4 de la mañana y quedarnos en la sala de nuestra casa hablando con Él, sintiendo una plenitud, sintiéndonos pletóricos de conocerlo. Y hoy quisiera precisar, porque no ha sucedido eso. ¿Quién es Jesús?
es algo que quizás todavía no se ha logrado responder. Jesús es la manifestación. Su palabra lo dice, que nosotros podemos conocer a Dios en la faz de Jesucristo. Esto ya lo hemos dicho varias veces, podemos conocer a Dios en la faz de Jesucristo. Esa expresión la pudiésemos comparar, ya lo hemos dicho, pero la repetición es la madre de toda la sabiduría. Cuando dice que podemos ver la gloria de Dios en la faz de Jesús, es lo que en tecnología se llama un front neck, o la parte frontal del teléfono. ¿Qué quiere decir? Ustedes están viendo aquí, yo aquí tengo un teléfono. Ese teléfono detrás de esa pantalla táctil, que para mí es alta plastilina, verde llamar, rojo colgar, para los que no somos tan expertos en tecnología, detrás hay una complejidad, microcomponentes, integrados, núcleos, una cantidad de cosas que no podrían ser usadas si no se coloca ese front neck, esa parte frontal que nos permite acceder a toda esa tecnología. Pues así mismo es Dios. No podríamos acercarnos a aquel inaccesible, incontenible, es decir, que nada lo puede contener, el innombrable. Recuerdan ustedes que dándonos una enseñanza por allá, un hombre llamado Usa tocó lo que representaría el trono de Dios en tipología bíblica, el arca del pacto. La tocó y solo por tocarla murió en el momento, como si hubiese tocado una planta de 1.000.000 de voltios, por decirlo así. Eran analogías para que el hombre pueda entender que desde esta humanidad tan pequeña nosotros no podemos acercarnos al sol. Solo es un ejemplo. Pero ¿qué es el sol en comparación con Dios? Pues absolutamente nada. Pero Dios se la jugó por el hombre. Y esto es fascinante. Y Dios no es alguien que está por allá lejos. No, no, no. Por favor, nosotros estamos contenidos en Dios. ¿Cómo les parece? Sí, así como tú tienes aquí en el estómago la microbiota, a veces tenemos algunas bacterias que no son tan buenas, pero que también ayudan para algo. Todo, el bien y el mal está contenido dentro de mí, ¿verdad? No hay nada, absolutamente nada que no esté contenido en Dios, y eso me llena de pasión, de emoción, porque cuando estamos en el colegio o en la universidad haciendo un examen, pues el profesor está guardando silencio. Así estamos nosotros en esta vida y siendo probados, pasando la prueba. El creador, el profesor está en silencio. A veces quisiéramos que Dios nos dijera, levántate temprano, ve y lleva la hoja de vida. Ven, ya deja de gritarle a tu esposa. Que a veces que yo quiero conocer a Dios. No, pero si Él ya nos dio la oportunidad de ser como Dios. Así que en este conocimiento tan profundo que tenemos de Dios, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso es Jesús. Y ayer terminamos con un tema muy importante. Un tema fascinante. ¿Quién es Jesús? Cuando logramos conocer a Jesús en su plenitud, más bien conocidos por Él, porque recuerde que les estoy diciendo que todo está contenido en Él. Pueden comprobarlo en el capítulo 1 del libro a la iglesia, a Colosas, el libro de Colosenses. La expresión dice, todas las cosas fueron creadas por medio de Él, por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Llámense reinos, principados y potestades. Que cuando no conocemos a Jesús, le decimos el hermano mayor. Así, el hermano menor. Esa es una misión, porque Él era cordero, Él era león. Y vamos a hablar un poco de eso. Llámense tronos y principados. Él es antes de todas las cosas. Por favor, su atención. Amigo, tú que me escuchas, que tienes ansiedad, que tienes miedos hoy, que estás preocupado. Ya toma la libertad. La libertad se llama Jesús. Sí, estaba leyendo unas tiras cómicas que le preguntaron aquí, ¿no? ¿Qué es el amor? Y él respondió, se llama Jesús. Oh, me impactó. ¿Qué es el amor? Se llama Jesús. ¿Qué es la verdad? Se llama Jesús. ¿Qué es la paz? Se llama Jesús. ¿Qué es la vida eterna? Se llama Jesús. No importa, llámalo Yeshua. No creas que Dios no te va a escuchar porque tú hablas en quechua o hablas en inglés. No te preocupes por eso, que esos son las cárceles intelectuales que colocamos los hombres. Él conoce mi corazón. Yo recuerdo cuando mis hijos tenían unos pequeños meses o unos añitos, medios, yo los escuchaba susurrar, pa, y a la hora que fuera yo estaba ahí. Estos días me acordé porque mi hija tuvo un pequeño desafío y me habló y volví a recordar esa época. No crean que Dios es un
tiene cárceles intelectuales como nosotros. Él nos conoce y nosotros lo conocemos a Él. Pero la expresión correcta es: en Él son y subsisten todas las cosas. Déjeme colocarlo en un plano más sencillo. Tu corazón palpita al unísono del de Él. Claro, eso es una personificación porque Él no tiene el corazón que tenemos nosotros. Recuerden que aquí vamos aprendiendo muchas cosas, que cuando decimos que Dios está sentado en el trono, pues entonces es un antropomorfismo. Antropos, hombre, morfismo, porque Dios no tiene cuerpo. Pero ¿cómo podríamos entender a alguien si Él no nos coloca esa cartilla coquito, ese nachole, esa alta plastilina para que lo podamos entender? ¿Recuerdan que Él le dijo a Nicodemo? Si no nacieres de nuevo, no verás el reino de los cielos. Y Nicodemo era el tercero en jerarquía del pueblo más sabio que ha existido. Y él dijo, ¿y esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se puede nacer de nuevo? Jesús le dijo un sarcasmo, no les estoy hablando las cosas de aquí y no las entienden. ¿Qué tal si les dijera las celestiales? Eres tu maestro Israel y no sabes esto. Pero nosotros por el Espíritu entendemos esto. Y esto es grandioso. Y yo quisiera que un amigo, un empresario que está viendo esto acá, pudiera hacer un alto y resignificar su vida, encontrarse con Cristo. Es maravilloso encontrarnos con Cristo. Ayer estábamos concluyendo que Jesús hizo una pregunta que les voló la cabeza a los judíos. Quiero recordar los 4 imperios mundiales que han existido: el babilonio, el medo-persa, el griego y el romano, o el greco-macedonio. Recuerden que Alejandro Magno, bueno, estos días hemos estado leyendo, recuerden que todo aquel que lee no es un buen líder, pero todo aquel que quiere ser un gran líder sí debe ser un buen lector. Qué fascinante es leer. Nos hace contemporáneos, interculturales, nos da innovación, potencia de lenguaje, de crecimiento y de desarrollo. Cuando leemos todas estas historias, la verdad aflora. La escritura, lo que se conoce como Biblia desde el mundo cristiano, nombre muy pequeño para las Sagradas Escrituras, para el libro de instrucciones, pudiese ser reconstruido por Suetonio, por Plinio, por Josefo, por todos estos grandes historiadores. Es que la palabra de Dios es vigente, es perenne, es relevante. Nosotros no somos nosotros, aunque venimos de una escuela, nosotros somos muy grecorromanos. Muchas de las palabras que usamos hoy en el español vienen del griego. Cuando decimos cronómetro, ya estamos mencionando al dios griego Cronos, pero nosotros en nuestra fe no somos ni griegos ni romanos, somos judíos. ¿Lo recuerdan? Sí, lo recuerdan que la mujer samaritana le pregunta, me parece que tú eres el Mesías, como que sabes demasiado de mí. A ver, respóndeme una pregunta, le dice la mujer samaritana a Jesús. Nuestros papás dicen que es en Samaria donde se debe adorar. Nuestros papás dicen que es desde los griegos. Nuestros papás dicen que es desde Roma de donde debemos adorar. Jesús le dijo, ustedes adoran lo que no saben, porque la salvación viene de los judíos. Desde ese pensamiento judío, cuando nosotros empezamos a entender quién es Jesús el Cristo, es cuando empezamos a encontrarlo. Recuerden que es todo un propósito de un pueblo y nuestras creencias están basadas en esas raíces de lo que es la historia del pueblo de Israel. Entonces, los judíos tenían un conocimiento muy distinto a lo que nosotros entendemos. A nosotros nos dicen el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, eso no tiene la fuerza suficiente. El Cordero, ¿verdad? ¿Qué significará el Cordero? Pero cuando un pueblo como el pueblo de Israel, que llevaba más de 2000 años, ahorrando todos los años para comprar un corderito, para sacrificarlo cada año por sus pecados, a veces con necesidad ahorrando para ese corderito, para sacrificarlo cada año. Y un día sí aparece Jesús, un hombre sencillo, un pacificador, un pedagogo de la vida, caminando, y uno de los hombres más irreverentes, más estoicos del evangelio, que se llama Juan el Bautista, en medio de una comunidad de judíos, levanta la voz y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es muy distinto en lo que pasa en la mente de un judío a que nos digan a nosotros el Cordero de Dios. Ellos entendieron, es muy profundo. Y por eso este tema que les estoy contando, Jesús, ¿qué es el tiempo para Jesús? El tiempo no representa nada para él, para Jesús el Cristo. Él decía, es necesario que yo me vaya y venga. Pero él hablaba, así como tú, voy a ir al cuarto y vuelvo. Él hablaba de morir y regresar.
Él hablaba de estar en la eternidad y volver. Él no tiene límites. Y eso es fascinante. Para quienes les gustan las sagas, los Avengers, Harry Potter, todos estos libros, todas esas fábulas, yo les invito a enamorarse de la historia más apasionante, que no es una fábula, que es real. Y cuando veo la televisión, y a veces comparto con mi familia, yo digo, ¿cómo es posible que le hayamos dedicado tiempo a esto? ¿Por qué? Porque lo más valioso que tú tienes es el tiempo. El tiempo no es oro, el tiempo es muy barato, el oro es muy barato, el tiempo es vida. Teniendo esta perspectiva, Jesús le pregunta a los fariseos. Ayer quedamos ahí. Venga, les hago una pregunta, porque ellos le están preguntando a Jesús, ¿con qué autoridad haces tú estos milagros? Y no crean que los milagros salvan. El milagro más grande es conocer a Dios, es entenderlo. El milagro más grande es que nuestros nombres ya están en la galería celestial. Eso es lo más grande. Cuando las cosas materiales van y vienen. Son ñapitas. Así que los judíos le están preguntando a Jesús, ¿con qué autoridad haces tú todos estos milagros? ¿Cómo nos rompe las reglas? Llevamos 2000 años en un ritual guardando el sábado y tú vienes y nos rompes todas nuestras leyes. Tú vienes y nos volcas las mesas, nos estás cambiando toda la creencia. Sí, así es. Así es. ¿Recuerdan que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Mas yo os digo, ¿saben ustedes lo que significa en el pensamiento de un judío de una ley? Que cuando ellos que escribían la Torá, una iota, una coma, lo hacían con una pulcritud en ese ritualismo, y llega Jesús y les dice, recuerdan que les fue dicho que, pero yo les digo ahora otra cosa. Así que ellos les hacen esa pregunta a Jesús. Bueno, ¿y tú con qué autoridad haces eso? Jesús les devuelve una pregunta maravillosa. Pero Jesús sí sabía lo que ellos interpretaban. Si pusiéramos dos grupos en este momento, a un grupo de judíos en este momento, acá al lado derecho de Jesús, y a uno de Occidente, al lado izquierdo, y Jesús hablara, cada uno va a entender diferente. Con el mismo ejemplo que les puse del Cordero. A los que estamos acá nos dicen el Cordero de Dios, y nosotros por allá tenemos una vaga idea que es eso. Pero si le dicen a los judíos el Cordero de Dios, ellos dicen, eso es un asunto serio lo que estás diciendo. Así que basado en esa perspectiva, él le dice a los judíos, yo les voy a responder esa pregunta si ustedes me responden una que yo les voy a hacer. Imaginen ustedes, el creador de las preguntas, ¿cómo les parece? Dice, ¿qué opinan ustedes del Mesías? Les pregunta Jesús. ¿De quién es hijo? Escuchen esto. Mesías es la palabra para ungido. Recuerden, Mesías y Cristo son sinónimos en diferentes lenguajes. El ungido, no el metres. No. Tienen idea. Yo les he dicho que Hollywood sabe más de teología que el cristianismo a veces, ¿de acuerdo? ¿De quién es hijo el Mesías? ¿Verdad? El elegido, ¿cierto? Ellos le dicen de David. La profecía dice que el Mesías es hijo de David, según la carne. Si ustedes lo leen en Mateo, libro del Génesis, libro de la genealogía de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Los pilares de la profecía judía se basan en Abraham y se basan en David. Jesús les hace una pregunta, ellos eran maestros de la ley. Ellos responden, se lo saben de memoria, de David. ¿Sí? Recuerdan a Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, ¿por qué David? Jesús les lanza la pregunta. Entonces, ¿por qué David, inspirado por el Espíritu, le llama Señor? Escuchen esto. ¿Cómo está colocando el orden de jerarquía? Porque la jerarquía entre padre e hijo hace 2500 años era muy distinta a la de ahora. La jerarquía de un hijo a su padre era un respeto, una reverencia impresionante. Y entonces se le está diciendo, ¿por qué entonces, si David es mayor, si David es el papá del Mesías, por qué lo llama Adonai? Quiero precisar algo. Las escrituras, todas las Biblias que tenemos en las estanterías, todas esas Biblias en su original fueron en hebreo paleo y en griego. En hebreo fueron hasta la Septuaginta, palabra rara que significa 70. La primera traducción que hace Ptolomeo II, uno de los generales de Alejandro Magno, para traducir la Biblia hebrea al griego. Cuando Jesús dijo que escudriñáramos las escrituras, no se estaba refiriendo a lo que conocemos Nuevo Testamento porque no existía. Jesús estaba basando
en lo que se conoce como el Tanakh o los 24 libros de la Biblia hebrea. Recuerdan que él dijo, como está escrito de mí en la ley, en los salmos y en los profetas. Él les está enseñando algo muy profundo, les está explicando quién es él y les hace la pregunta del millón en las escrituras. ¿Cómo al traducir de la Septuaginta, del hebreo al griego, cuando se traduce, cada vez que se hablaba de Dios, se hablaba de Yahweh? Yahweh es la expresión más correcta para yo soy. La más precisa desde el hebreo es Yu, Hei, Ba, Hei. Así que cada vez que Jesús decía yo soy, lo que él estaba diciendo es Yu, Hei, Ba, Hei. Por eso los judíos se las tapaban los oídos, porque esas fueron las palabras que Moisés escuchó cuando le preguntó. Y cuando me pregunten quién es usted, ¿yo qué les voy a decir? Cuando nosotros leemos en español, yo soy, en el hebreo es Yu, Hei, Ba, Hei. ¿Qué quiere decir esa palabra? El que no tiene tiempo. Así de sencillo. El pasado, el presente y el futuro. Así que cuando lo pasan, los hebreos dicen, vamos a darle un nombre a ese Yahweh y se llama Adonai, que también es un sinónimo de Señor. Así que cuando ustedes lean Señor hoy, en cualquier escritura, en la escritura hoy, cuando ustedes lean Señor, y tiene una S mayúscula, el original es Adonai. Entonces lo que Jesús les pregunta, si David, ese rey carnal, es el papá de Jesús, ¿por qué lo llama a mí Adonai? ¿Cómo les parece? Los judíos entendieron lo que Jesús les estaba diciendo, porque ya ellos habían entendido. Jesús les preguntó, ¿ustedes por qué me quieren matar? ¿Por cuál de las buenas obras ustedes me quieren matar? Le preguntaba Jesús a los judíos. Ellos fueron muy enfáticos y dijeron, no, es que nosotros no te queremos matar porque tú hagas buenas obras. Nosotros te queremos matar porque tú eres un blasfemo. La base del juicio, el delito tipificado por el cual los judíos llevaron a Jesús a la cruz, se llama blasfemia. Y la blasfemia es que en el pensamiento hebreo, no griego ni romano, ellos entendieron lo que Jesús quiso decir. Por eso los judíos le dijeron, tú es lo que estás diciendo, siendo hombre, es que tú eres Dios, que tú eres Yahweh. Eso fue lo que entendieron. Y cuando Jesús les pregunta, respóndame en esta pregunta. Si David, voy a precisarlo más, este lujo de Dios que tenemos, que se encarga, que nos sustenta hoy. Si David nació 2000 años antes de que naciera Jesús, y en una profecía, en un momento de inspiración en el Espíritu, escribiendo un salmo, el mismo David, que nació 2000 años antes y es el papá en la línea genealógica, le dice a ese hijo que va a tonar, mi Adonai, siéntate. Así lo dice. Dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos a tus pies. Miren lo que Jesús les dice en la versión antigua. ¿Creen ustedes que David habría llamado Señor a su hijo? Ellos sí sabían lo que Jesús. Los cristianos de hoy no alcanzan a entender esto, lo que estoy diciendo hoy. Lo que Jesús les está diciendo es, ustedes no se han dado cuenta que ustedes le quieren servir al Dios eterno, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y no se han dado cuenta que yo soy Él. Es lo que les está diciendo. Déjenme precisarles dos temas más maravillosos. De quién es Cristo. Por eso conoceréis, si no conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Más adelante en el Evangelio de Juan, Él les pregunta, ¿ustedes por qué dicen que son hijos de Abraham y no me reciben a mí? Mucha atención, líderes que están viendo este video. Ustedes dicen que son seguidores de Abraham y no me reciben a mí. Si toda la profecía de Abraham se basa en mí. Así dice, en tu simiente. La suma de óvulo y semen. En tu simiente nacerá un hijo y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Jesús les parafraseó, yo soy el cumplimiento de esa profecía. Abraham vio esto por la fe. 2000 años creyó contra toda razón y contra toda posibilidad y por la fe recibió la promesa de Dios de que yo un día vendría. Estoy parafraseando. Lo vio en el Espíritu por la fe, lo vio y se gozó, se llenó de alegría. Y una mente cerrada, religiosa,
como los judíos no entendieron lo que Jesús les dijo. O creo que sí lo entendían, pero no lo querían aceptar. Se burlaron con sarcasmo. Entre ellos dijeron, no tienes 50 años y tú dices que has conocido a Abraham. 50 años. Abraham había venido 1500 años antes de esa fecha. Jesús les dijo algo maravilloso. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sabe qué dice? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, porque ellos sabían lo que Jesús dijo cuando dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Les dijo, voy a parafrasear lo que Jesús les dijo. Ustedes no han entendido. Antes que Abraham naciera, yo he existido por la eternidad. Y cuando dice yo soy, en el original es Yu, Hei, Ba, Hei. ¿Y saben dónde se completa eso? A los amigos que nos están viendo hoy, que quisiera animarles a decir que estamos descubriendo la verdad que es Cristo, que no es una religión, que es la respuesta a la humanidad, que es el discurso más elevado que el ser humano puede encontrar. Está en Apocalipsis, el capítulo 1 y el verso 8, cuando Jesús se presenta, ya no como el Jesús siervo, ya no como el Jesús cordero, ya no como el Jesús que muere, no, como lo que Él es. Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Aún los que le traspasaron y todas las tribus de las tierras le harán lamentación por él. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta del error tan grande que cometieron. Y dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios. ¡Wow! Estoy leyendo la Biblia de las Américas para quienes quieren repasar esta profundidad. Él dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Así que la vida eterna es su esencia y es el regalo para todo aquel que lo reciba. Pero cuando recibas la vida eterna, te haces un embajador del cielo, que es justicia, paz y gozo. ¿Cuántos quieren unirse a las filas de las embajadas celestiales para llevar primero a nuestro ser interior esa justicia, esa paz y ese gozo, y después irradiarla a todos? A los que están pasando por momentos de aflicción, que creen que sus vidas se acabaron, que nada tiene sentido. Aquí está el que da sentido y significado a la vida, y además la vida eterna. Gracias, Jesús, por tu palabra. Qué poderosa es. Vivificas nuestra identidad, nos das un propósito trascendente. Gracias por ello. Permite que un amigo que pueda estar viendo este mensaje pueda recibirte a ti hoy para que encuentre la verdad, y la verdad lo hará libre. Amén.